1-1, pues no puede concursar para este programa, ¿no? Tiene que ser alumno inscrito en esta escuela. Entonces, ese es el primer requisito. El segundo que tenemos que considerar es que el requisito tiene que ser mayor o igual a 9, el promedio. El promedio del historial académico de primer semestre. Entonces, es fundamental que cumpla con este requisito. Y está amarrado con el tercero, que es no adeudar materias. Al momento de ingresar al programa del Bachillerato Internacional, los alumnos no pueden adeudar ninguna materia. Y más abajo les comentamos la fecha de liberación de resultados. Entonces, ese dictamen está, digamos, amarrado a que el alumno no termine debiendo materias en segundo semestre. Si un alumno queda seleccionado y debe alguna materia para segundo semestre, pues va a perder su lugar dentro del programa. Entonces, esto es un requisito muy importante de la convocatoria. No queremos que ningún alumno adeude materias. El cuarto punto, pues es demostrar dominio del idioma inglés en forma verbal o escrita. Algunos alumnos se acercaron comentando que tienen una certificación de Cambridge o alguna otra. Entonces, si tienen alguna certificación, es momento de anexarlo, pero a la lista de diplomas, porque se tiene que armar un expediente, pero digamos que alguna certificación no es lo que buscamos, que un certificado en Cambridge o en alguna otra cuestión. Lo que buscamos es que, de acuerdo al instrumento que nosotros apliquemos, el instrumento o los instrumentos que apliquemos, nos podamos dar cuenta de cuál es el nivel de inglés del alumno. Por ejemplo, algunos alumnos van a hacer únicamente un examen escrito, otros van a tener un examen escrito y van a tener una entrevista oral para, digamos que cruzar la cuestión escrita con la cuestión verbal. Pero no va a ser el caso con todos. Entonces, el caso de cada alumno va a ser independiente. Entonces, es importante. Algunos van a tener solo examen en inglés, algunos otros van a tener examen en inglés y entrevista en inglés, y algunos otros pues van a tener una tercera entrevista que tenga que ver con cuestiones de perfil académico, ¿no? Entonces, esa es la cuestión de las entrevistas. ¿Cuál es la documentación que se tiene que entregar? La documentación que se tiene que entregar, aquí está enumerada. Hay que entregar la solicitud de ingreso. Esa solicitud de ingreso se les proporciona al momento de ir a la oficina a recoger la convocatoria. Esa no está en ninguna parte más que en la oficina, ¿no? Entonces, el segundo es la carta de exposición de motivos. Esta carta de exposición de motivos es una carta al estilo libre del estudiante. Digamos que el alumno la puede hacer como quiera y con esto quiero decir que lo que estamos buscando es la creatividad del alumno para expresar cuáles son las razones o cuáles son los motivos por los cuales quiere ingresar al programa del diploma del Bachillerato Internacional. Y esto nos va a dar una idea acerca de, pues, si el alumno está informado o no. Si es una prueba de si el alumno leyó la información o si no leyó la información. Queremos estar seguros de que un alumno que está, digamos, aplicando para el programa conoce a detalle en qué consiste. Por eso es que estamos pidiendo la carta de exposición de motivos. Entonces, y si hay una idea errónea, como por ejemplo justificar el ingreso al programa porque se quiere de intercambio, pues obviamente entendemos que no tiene claro en qué consiste el programa de diploma, y eso pues obviamente es lo que vamos a valorar en la carta, ¿no? La tercera es evidencia del llenado del cuestionario de contexto. En la página de internet de la escuela van a encontrar ustedes un cuestionario. Ese cuestionario, ustedes, me refiero a los alumnos, ¿no? Entonces van a llenar un cuestionario donde se les va a preguntar cuál es la orientación que quieres elegir. Entonces yo les sugiero que antes de llenar el cuestionario vayan pensando si quieren irse a la orientación de físico que tiene que ver con ingeniería, o biólogo que tiene que ver con medicina o con, digamos, ciencias humanas, ¿no? Entonces, o con artes. Entonces es muy importante que se tome una decisión pensada. ¿Mande? ¿Con arte también? No, lo que pasa es que, digamos que biología está amarrada con estudios matemáticos, y estudios matemáticos, pues digamos que responde a las necesidades de un alumno que quisiera estudiar arte, por ejemplo. Entonces la matemática que se enseñaría estaría más bien enfocada a ese tipo de alumnos. Entonces está como, por eso le digo que está amarrado el grupo 4 y el grupo 5, ¿no? Entonces, es la cuestión, pero todo alumno debe llevar una ciencia. 2 fotografías a color, tamaño infantil, copia de certificado de secundaria, copia del historial académico de primer semestre y copia de documentos que evidencien el desempeño académico del alumno, tales como reconocimientos y participación en concursos de secundaria. Desde secundaria, no queremos nada desde primaria, y tienen que ser copias, porque nosotros no vamos a devolver originales. Entonces, si un alumno entrega originales, pues nos los quedamos, y si no ingresa al programa de Bachillerato Internacional, pues
los alumnos que no ingresan, los expedientes son destruidos. Entonces es muy importante que por favor no entreguen documentos originales en esta parte, ¿no? ¿Cuáles son los exámenes que se van a llevar a cabo? En total vamos a tener 5 exámenes. El primer examen es de habilidad lectora y expresión escrita. El segundo examen es habilidad lectora y gramática inglesa. El tercer examen es conocimientos matemáticos previos. Voy a hacer una pausa en este. Conocimientos matemáticos previos tiene un temario aparte. Y ese temario, 25 preguntas para hora y media. Una prueba de personalidad. Esta es una nueva prueba que se propone para este año. Y la prueba de personalidad tiene que ver porque hay alumnos que han ingresado al programa de bachillerato internacional y son demasiado ansiosos o demasiado nerviosos. Y eso hace pues que su vida dentro del programa no sea, digamos que el programa en lugar de sumarles, le resta. Entonces es muy importante que si alguien es demasiado ansioso, mejor no aplique. Mejor no aplique. Porque es que luego a lo largo de los 2 años, porque no aplique, le digo, porque no hay salida. Ingresa al programa y el programa se empieza en tercero y se concluye en sexto. Entonces no hay manera de cambiarse de una capacitación a otra, porque el programa tiene materias aparte que son completamente diferentes a la del bachillerato nacional. Entonces es muy importante que yo les deje en claro esto. No hay una salida del programa del bachillerato internacional una vez que tomas la decisión de estar ahí. Entonces por favor hay que considerar muy bien esta parte, y por eso consideramos esta prueba de personalidad, buscando si hay ciertos alumnos que son demasiado ansiosos, pues buscamos hablar con ellos en la entrevista para ver qué es lo que les da esa ansiedad en particular. Entonces esos alumnos, no es que pasen o no una prueba de personalidad. Una prueba de personalidad no se pasa o no, más bien digamos que lo que tenemos nosotros es un estándar de cuáles son los alumnos que están viniendo a querer ingresar al programa de bachillerato internacional, y a partir de eso, con algunos tener una entrevista, así como con algunos vamos a tener una entrevista en inglés, para otros se va a tener una entrevista sobre la prueba de personalidad. Entonces es por eso que les quería comentar. ¿Tiene alguna pregunta, señor? Sí, es un detalle referente a eso que está usted diciendo. Ajá. ¿Qué tan estresante es para los jóvenes? Porque se escucha eso, que es un programa muy difícil, muy estresante, que no, o sea, para eso está la prueba de personalidad, que el joven no pueda manejar esa presión. Aquí el bachillerato internacional es trabajar bajo presión, ellos en cuestión de las materias que llevan, ¿no? Claro, los alumnos van a tener una carga mayor de materias, eso es un hecho, y sí van a estar más presionados, ¿no? Entonces, ¿pero qué tan presionados? Bueno, lo que sucede es que las semanas de evaluaciones en toda la escuela son una locura, no nomás en el programa de bachillerato internacional, ¿no? Sin embargo, pues se agudiza porque los alumnos dentro del programa entran a las 7 y salen a las 2, tienen un horario extendido. Y ese horario extendido hace que pues tengan menos tiempo para poder llevar a cabo sus deberes, ¿no? Y eso hace que se desvelen, y si no tienen, si tienen tareas y digamos, la tarea la tienen, por ejemplo, es para un mes. Hay un conjunto de tareas que son para un mes y hay un conjunto de tareas que son día a día. Y si el alumno, las tareas que son para un mes, las deja para un día antes, pues no la va a poder acabar, evidentemente. Y ahí es cuando el alumno empieza a fracasar y se empieza a hacer una bola de nieve. Una bola de nieve que empieza el semestre y termina en sexto. Y ahí es donde viene, esa bola de nieve es la receta perfecta para el caos. ¿Por qué? Porque la postergación te lleva a que se te estén juntando los trabajos. Y si tienes una personalidad que de por sí es ansiosa y estás dejando que las fechas te estén comiendo por una mala organización, ahí es para no entrar. Entonces aquí la cuestión está amarrada con la organización del tiempo. Y pues ahí no solamente el alumno es el culpable, sino también digamos el responsable son los padres de familia, los docentes y todos los que interactuamos con los alumnos, porque digamos que de pronto en este programa los alumnos van a tener que hablar, van a tener que comunicarse sobre cuáles son sus avances, qué es lo que han estado haciendo, y pues los papás en este caso van a tener un papel fundamental. Es un papel muy importante porque se va a tener que, todos los alumnos que ingresan, pues todos son estrellitas de secundaria. Todos, absolutamente todos. Entonces, pues la cuestión aquí es, si todos son estrellitas, pues cuando entren todos van a querer ser estrellita, pues. Entonces, y aquí no todos van a poder ser el número 1. Entonces, esa es una gran diferencia al ingresar al programa. No todos van a ser los número 1. Entonces, y no todos van a llegar al mismo punto, y eso lo tienen que entender desde el principio. Entonces,
y no estar aprensivos con que si no sacan y los papás también entender que los alumnos, si en primero y segundo tienen un 10, ya no necesariamente va a tener 10. Y no por eso se le tiene que estar machacando al muchacho para que saque 10. Entonces, y si un padre de familia quiere que su hijo tenga un 10 perfecto, pues también le comento que el programa no es para su hijo. Y por favor, no lo motive. Si usted quiere que saque su hijo salga con 10 de la prepa, no lo haga entrar al programa de bachillerato, porque sería un error. Profe, Sí. Bueno, yo creo que todos los papás lo que menos queremos es ver a nuestros hijos estresados y sufriendo por algo, ¿no? Entonces yo creo que sería muy bueno. Un día llega mi hija y oye, digo, porque ella me interesaba mucho en eso. Un día llega, ¿qué crees? Me dice que conocimos a un muchacho y nos dijo, por ningún motivo vayan a entrar al BEI. ¿Le puedo contestar? Es seguramente uno de esos de la bola de nieve. Pero ¿por qué? Dijeron, pues porque ya no aguanto. Ya lo que quiero hacer es irme de aquí. Ya quiero abandonar eso. Ya no me gusta. Entonces mi hija llegó decepcionada. Le dije, mira, pues es alguna opinión que tú debes tomar en cuenta, porque algo ha de tener eso. Ahora mi pregunta es tan duro así, tan difícil, tan decir, se trata de encontrar pollos en el cielo? Para esta pregunta, justamente aquí iba a ser, traigo un egresado del 2016. Pásale, Diego. Pásale, una vez. Luis, ¿es nuestro laboratorista? ¿Es nuestro laboratorista? Que salió en el año 2016. Fue un orgullo tenerlo de alumno, la verdad. Y el día de hoy está, digamos que redireccionando su proyecto de vida. Y el día de hoy, pues, digamos, un alumno que siempre se caracterizó por ser entusiasta, pero una de las características que más valoro de él es que el programa lo transformó en la cuestión humana. Porque él, una de las cuestiones distintivas que tiene es que estuvo participando en proyectos de gran envergadura en creatividad, actividad y servicio. Entonces, y es digamos que es de los alumnos que tenía más actividades dentro del programa del diploma. Entonces, él les puede comentar, pues, a viva voz, cómo es que se vive dentro del programa. Entonces, es un ejemplo. Y aquí hay otro alumno que ahorita está cursando el tercer semestre, ahora cuarto semestre, y también les puedo hablar de su experiencia si es que quieren escuchar, ¿no? Primero, pues Diego, les cedo la palabra. Hola, ya como me presentaron, se llama Diego Echanoy. Te dije. Yo egresé en 2016, o sea, cuando ustedes entraron a la prepa yo había salido. Algunos ya me conocen, soy actualmente laboratorista en el laboratorio de química. Te dije. Eso. Voy a primero contestar la pregunta sobre el estrés. En repente lo que dijo el profe, yo me cargué con todo lo que podía cargarme del programa y con otras cosas extra, entonces yo sé que es estrés. Y una cosa que comentó Por algo está pelón, ¿no? No es cierto. En cuanto a lo que dijo el profe sobre si nos son ansiosos no entren, quisiera como modificar un poquito. Yo era una persona bien ansiosa cuando entré y sigo siendo una persona bien ansiosa, pero soy una persona ansiosa que sé controlarme. Porque aparte de ser bien ansioso, soy bien terco. Y dije, quiero entrar al programa. Yo creo que en cuanto a ansiedad, lo principal es que si son una persona ansiosa, que no saben controlar su ansiedad y no tienen una determinación de entrar al programa, entonces no entren. Una compañera de mi generación no estaba muy segura si quería entrar y era muy ansiosa como yo, y ella desarrolló problemas de salud que la obligaron a salirse, al punto de que su doctor le dijo, salte de ahí. Ya estaba teniendo secuelas de salud que no la permitían seguir en el programa y tuvo que salirse. Y como mencionó el profe, como tuvo que salirse ya no pudo reintegrarse a la prepa y tuvo que ir a buscar otra prepa. Porque como ya están avanzadas las capacitaciones, no cabes en ningún lugar. Segunda cosa, porque vi que muchos hicieron una cara medio rara. La capacitación sí es informática, con la que salimos, pero no van a estar programando, no van a salir como que ya programáis, van a hacer sus trabajos de técnico. O sea, yo salí como informático y estoy trabajando de técnico en laboratorio de química. Realmente no te guía hacia un lugar en específico el BI. El BI te da la posibilidad de guiarte a donde quieras, incluso a aspectos sociales y de artes. Hay una muchacha de mi generación que ahorita está estudiando literatura y por lo que me ha dicho estaba riendo con la carrera. Y eso es una gran ventaja de BI. Aprendes a aprender por ti mismo.
Y no te va a obligar a aprender las cosas, pero te va a empujar a aprenderlas. A mí me empujó a aprender a desarrollar proyectos sociales, me empujó a aprender por mí mismo, porque empecé a meterme, gracias a BI, empecé a meterme a concursos. Y este concurso fue un concurso de biología que me llevó a una etapa, 2 veces a etapas nacionales en las que pude viajar a Veracruz y pude viajar a Monterrey. Y luego eso me llevó a una etapa internacional que pude viajar a Brasil y a Campeche con pagos, con los gastos pagados. Y aprendí un montón de cosas, visité varias universidades, tuve la oportunidad de conocer a mucha gente con pensamientos diferentes a mí y aprender de ellos. Entonces, yo tenía esto de la Olimpiada, tenía un proyecto social en el cual estaba muy esmerado en hacer cosas y aparte tenía BI con ese profe que me está presionando. Entonces, sí, estuve muy estresado por un momento, incluso llegué a desarrollar taquicardias nerviosas, y luego cuando uno se da cuenta que es de nervios, pues se te quitan solos. Pero lo importante es que aprendí a controlarlo. Entonces, no quiero que se sientan limitados porque, es que yo soy nervioso. Si sienten que quieren entrar, entren. Pero lo muy importante, y lo siento padres, si el hijo no quiere entrar y ustedes quieren que entren, están haciendo un error obligándolo a entrar. Gran error. Porque no van a aprender nada. Se van a estresar y incluso se van a deprimir por eso. Entonces, pero muchachos, si están aquí como que, que no quiero entrar, también investiguenle. Asegúrense que no es lo que quieren, porque es una única oportunidad que no se va a repetir. Y otra cosa que quería comentarles sobre mi experiencia es que sí está muy orientado por vista general de la prepa, que es para ingenierías y para medicina. Pero como les mencioné, eso no es realmente cierto. Hay personas que están en literatura, en diseño gráfico, hay gente que se fue a ciencias puras. Yo voy a ir a una ciencia pura, voy a estudiar biología. Tengo otros compañeros que van a estudiar biología, que están estudiando ingenierías industriales, ingenierías en energías renovables, una infinidad de carreras. Realmente BI te prepara para que estudies lo que tú quieres estudiar. Entonces, tengan eso en cuenta a la hora de estar escogiendo. Ahora, en cuanto a mi experiencia, la verdad BI se diferencia mucho de la prepa en general. Como es un programa de 2 años y los maestros, estás en contacto con ellos siempre, la ventaja es que te pueden poner más atención como son grupos más pequeños, pero ventaja / desventaja, te pueden dejar en vacaciones. Y es ventaja, no es ventaja también para ellos, porque ellos también tienen que estar calificando. Y eso es otro punto, los maestros de este programa son muy apasionados a lo que están haciendo. Ellos no ganan más dinero con esto, pero créanme, tienen mucho más trabajo. Porque los exámenes no son A, B, C o D, muy pocos lo son ensayos, que los profes tienen que leerlos todos, incluyendo cuando tienes mala letra, que fue mi caso, de la historia. Entonces, estos programas, los maestros que están aquí están porque quieren y están apasionados a lo que hacen. Y ellos tienen que encontrar una forma de poder enseñarles independientemente a los alumnos que tienen. Entonces, es un programa muy flexible que va a hacer que los mismos maestros aprenden de los alumnos y los alumnos aprenden de los maestros, de ellos mismos y de sus compañeros. Otra cosa, en cuanto a compañeros, se van a hacer muy buenos amigos de sus compañeros, espero. Si no, la van a sufrir porque van a estar con ellos 2 años. Y en cuanto a eso que van a compartir mucho con ellos, algo importante que quería decirles es que tienen que aprender a manejar bien con personas que son diferentes a ustedes. Y este programa se basa mucho en aprender a aceptar las opiniones de las demás personas y aún así defender las tuyas, sin causar conflictos. Porque este programa les va a abrir la mente a muchas formas de pensar y muchas cosas que no saben que existen y que sí existen, incluyendo la forma de enseñar. Porque ya no les van a enseñar, historia es el ejemplo perfecto, que pues los salarios de la independencia son así, sí, se querían mucho y bla, bla, bla. Les van a enseñar la opinión de gente extranjera, de gente del país, gente que peleó por un lado y gente que peleó por el otro. La realidad, exactamente. Y ustedes tienen que, a raíz de eso, formar su opinión y defenderla. No importa que tengan una opinión que sea popular. Si pusiste una opinión popular o no popular y no la defendiste, aún así te va mal. Si pusiste una opinión poco popular pero la supiste defender, te va a ir bien.